Quieren entrar y salir del trabajo en el horario que ellos quieran, trabajar desde casa y no ser jefes. ¿Cómo es la generación Z en el mundo del trabajo? Te lo explicamos hoy en Los Turelos de Viaje. La llamada generación Z entra al mercado laboral y lo rompe completamente. Sí, estamos hablando de los que han nacido entre 1997 y 2012 y hoy tienen la edad productiva que antes se consideraba la más importante. Pero atentos, ¿cómo son los miembros de la generación Z? Bueno, en primer lugar son nativos digitales, nacieron con las computadoras y se desarrollaron desde muy pequeños con celulares y dispositivos móviles. Son la generación autodidacta del tutorial de YouTube y también la que atravesó la pandemia y muchísimas otras etapas donde se requería el uso exclusivo a distancia de computadoras y sistemas educativos digitales. También son muy fuertes en el activismo social y en la diversidad, las políticas LGBT, ecológicas y también otras posturas ideológicas son sus valores más importantes o sus nuevas religiones. Tienen mucho enfoque en lo visual, no olvidemos que son la generación de Instagram y TikTok y no quieren casa propia. Ellos prefieren viajar por el mundo y en vez de tener hijos, tener gatos o perros, es decir, sus mascotas. Pero no solo eso, porque vienen a romper con todo el estereotipo de trabajo. Si los millennials ya habían instalado un cambio, atentos que se viene la generación Z. ¿Por qué decimos que imponen sus propias reglas? Porque el 51%, según Randstad España, prefiere el teletrabajo y en muchos casos filtran la búsqueda y solo aplican a trabajos que tengan modelos híbridos o remotos. Esto les permite viajar por el mundo y tener flexibilidad, que es el punto más importante. Quieren entrar y salir del trabajo al horario que ellos quieran, es decir, no tener trabajos de 8 a 5 de la tarde preferentemente. 2 de cada 5 jóvenes de esta edad post-millennial aseguran que están dispuestos a renunciar si no hay condiciones de teletrabajo y les parece fundamental a la mayoría los valores de la empresa en materia de diversidad y medidas ambientales. La idea de tener horarios opcionales para ir a trabajar y de tener teletrabajo que les permita instalarse en cualquier lugar del mundo son valores fundamentales, así como también que defiendan sus ideales. Y un punto muy importante, no tienen miedo a renunciar si no se cumplen ninguna de estas características o simplemente si quieren un cambio. Según Randstad Argentina, la mayoría de la generación Z dura como máximo un año en una misma posición laboral. Como mencionábamos, cambian las prioridades. El vivir para trabajar no existe. Ya se lo sacaron a sus padres y a sus abuelos. Ellos trabajan para darse sus gustos, viajar por el mundo, comprarse artículos que les gustan, salir a los lugares que quieren. No piensan tanto en proyectos a largo plazo y por eso mismo el dato clave es que no quieren ser jefes. Según BBVA y Manpower, el 50% de la generación Z asegura que no quiere tener una posición de poder o no quieren ser jefes. Forman parte de este movimiento que se llama Conscious Unbasing, es decir, dejar la idea de jefes. En primer lugar, según las consultoras, no quieren pagar su salud mental por un cargo. Muchos de ellos consideran a la terapia una de sus necesidades básicas y esto los ha llevado a no tener el trabajo como prioridad, sino ellos mismos. Algunos de los datos que menciona la influencer en LinkedIn, My Pistiner, es que trabajar hasta el desgaste no es éxito, horas extra no es compromiso y el poder sin empatía no es liderazgo. Son algunas de las frases que obtiene de la generación Z. Pero esto para la industria laboral es un problema, porque según Randstad Argentina, 1 de cada 3 trabajadores de esta edad planea renunciar a su trabajo. Como mencionábamos, cambian de trabajo año tras año y el 50% mientras está en su trabajo busca oportunidades en otras empresas u otros sitios, no importa el destino del mundo. Otro dato es que solo el 45% tiene un trabajo full time. Sobre el tema hablamos con especialistas de consultoras laborales que nos comentaron cómo está funcionando la generación Z en el mundo laboral, qué exigencias tienen y qué desafíos hay para los antiguos jefes o antiguas empresas. Esto nos comentaron. Mira. La generación Z viene con una lógica bastante distinta. Son una generación que no se mueven únicamente por el salario, sino que ponen en la balanza sobre todo lo que llamamos flexibilidad, ¿no? Desde cuestiones relacionadas al trabajo remoto o el trabajo virtual o esa combinación y esquema híbrido, hasta
sus intenciones y propósitos dentro de una empresa, es decir, ya empiezan a evaluar cuál es el propósito que tiene la empresa y cuál es el propósito que tienen ellos dentro de la empresa. También, por supuesto, que juegan un rol muy importante los beneficios, ¿no? Es decir, una propuesta de valor que ponga sobre la mesa tanto el salario como los beneficios y sobre todo la flexibilidad en las condiciones de trabajo. La generación Z tiene cierta resistencia a convertirse en líder. Obviamente hablamos en términos generales, y esto sucede porque ven al líder a veces como un poco rígido, ¿no? Es decir, no comparten la visión del jefe tóxico, del jefe controlador, entonces empiezan a poner en la balanza distintos tipos de formas de trabajar, ¿no? Cuestiones mucho más horizontales, equipos tal vez con liderazgos descentralizados, donde todos tienen similares responsabilidades y no reportan directamente a un líder, sino que se van coordinando entre el equipo para poder cumplir los objetivos, proyectos. No están en búsqueda de ese desarrollo vertical, es decir, no buscan únicamente crecer en cuanto a nivel de jerarquía, sino sobre todo que el crecimiento es horizontal. Está claro que todavía las empresas están exigiendo presencialidad, cada vez que se aleja más la pandemia, la presencialidad empieza a ser un requisito más importante por parte de las organizaciones. Esto por supuesto que choca con la generación Z porque es un público, es talento que está convencido de que la productividad no se mide por cantidad de horas trabajadas ni por el hecho de ir presencial a un lugar a trabajar, sino sobre todo por el cumplimiento de objetivos y el desarrollo y el compromiso dentro de los proyectos. Sí, seguramente se vaya resolviendo este roce, este choque de intereses entre la generación Z y las organizaciones, sobre todo en cuanto a lo que son los esquemas de flexibilidad laboral, es decir, seguramente las empresas comiencen a flexibilizar más la flexibilidad en cuanto a esquema híbrido de trabajo, que la generación Z, cada vez que empiece a ocupar más lugar en el mercado de trabajo, decida no trabajar con gente que no le suma, ¿no? Entonces, sin duda que los líderes del futuro tienen un desafío enorme. Frente al desafío de las nuevas generaciones para incorporarse en el mercado laboral, se puede afirmar diferentes cuestiones. Lo más importante, primero y principal, es contextualizar la situación. ¿A qué me refiero con esto? Justamente entender que estamos en un mercado laboral muy competitivo, ¿no? Donde la creación de posiciones nuevas en el sector privado existen, pero no abundan. Y eso hace que obviamente la competencia entre diferentes candidatos para las mismas posiciones sea mayor. También hay una cuestión de alineación de expectativas, ¿no? Cómo los candidatos pueden ir alineando las expectativas de lo que ellos quieren o lo que ellos pretenden de una primera experiencia laboral frente a lo que el mercado ofrece, y a partir de ahí generar puntos de encuentro, ¿no? Y obviamente eso lleva cierto tiempo y también desafíos. ¿Y qué se puede hacer frente a esto? Obviamente siempre entender cuáles son las habilidades blandas que se requieren de un profesional en el día de hoy. ¿Qué habilidades, o sea, qué conocimientos técnicos puedo desarrollar frente a las necesidades que tiene el mercado laboral, sea tanto de idiomas como, por ejemplo, de manejo de herramientas informáticas? Y también, ¿cómo puedo yo enfrentarme a ese desafío de poder salir insertado en el mercado laboral? Sea por la utilización de redes sociales o la utilización de herramientas tecnológicas para buscar trabajos, sea los contactos con diferentes compañías de reclutamiento, como también el networking de cada una de las personas, ¿no? Y cómo podemos a partir de ahí poder aprovecharlo para poder ser elegidos o tener mayor cantidad de ofertas laborales y a partir de ahí insertarme en el mercado. Las redes sociales tienden a ser una herramienta cada vez más interesante para que los profesionales puedan buscar empleo. Los reclutadores utilizamos más que nada las redes sociales vinculadas a lo que es el empleo, ¿no? Donde podemos ver el currículum de la persona, su historia profesional, sus antecedentes también académicos, y básicamente a partir de ahí obtenemos información de una gran cantidad de candidatos que pueden llegar a aplicar para una búsqueda. Es muy importante en ese tipo de redes sociales poder explicar bien en detalle dónde se estuvo trabajando, que haya una cronología en el tiempo detallada, también que esté bien especificado los estudios académicos y de idiomas, dónde se hicieron y en qué momento de la carrera profesional de cada uno, pero sobre todo tener la oportunidad de poder dejar un pequeño párrafo donde explique las habilidades
los conocimientos que tiene la persona y sobre todo los intereses y las pasiones para poder a partir de ahí ser considerado en diferentes Hola, ¿qué propuestas tal, Nicole? laborales. Bueno, como consultor de recursos humanos, lo que vemos en la generación Z básicamente es un cambio total a la hora de buscar empleo. Buscan no solo salario, sino que buscan otra visión distinta. Buscan algo más que el salario, quieren un propósito, una flexibilidad, un sentir que su trabajo tiene un impacto real, ¿no? Donde están. A diferencia de las otras generaciones que sí que buscaban el salario, un salario fijo, un salario y un trabajo estable que les permitiera desarrollarse en la empresa, y podían estar 20 años en la misma empresa con el mismo puesto. Ahora no, ahora la generación Z quiere crecer, quiere desarrollarse, quiere seguir formándose y lo que busca es pues esa flexibilidad, ¿no? Ese equilibrio entre la vida personal y el trabajo, que anteriormente las otras generaciones no estaban tan acostumbradas, ¿no? Estaban acostumbradas a hacer su horario de trabajo y la vida pues iba como en un segundo plano. También uno de los problemas que vemos es la alta rotación de esta generación. Sí que es verdad que hay en zonas que hay más o menos rotación, pero la alta rotación dentro de la generación Z en el trabajo se debe a eso, ¿no? A la no alineación de lo personal con lo laboral en cuanto al desarrollo. Ellos pueden entrar en una empresa, en un primer empleo, pero si ven que no hay un desarrollo, que no hay una formación, que no hay un futuro de crecimiento dentro de la empresa, deciden moverse. No son unos perfiles que quieran quedarse y que se estanquen en un mismo trabajo, sino que no les da miedo de aventurarse de trabajo en trabajo hasta encontrar el trabajo que les asegure ese crecimiento, esa tranquilidad en cuanto a valores de empresa, beneficios ya no solo salariales, ¿no? Hay empresas que cada vez se adaptan más a esta conciliación familiar, buscan un poco más de beneficios como ofrecer un seguro médico, ofrecer beneficios como ir a un gimnasio, como clases de inglés, incluso formación dentro de la propia empresa, que sí que se valora mucho en esta generación. Anteriormente las empresas o las empresas más clásicas dentro de España sí que eso les está costando un poco más, y lo vemos más en empresas que vienen de otros lugares, que se establecen en España y que sí que ofrecen ese beneficio, sí que tienen una cultura de personas muy fuerte. Son este tipo de empresas que cada vez se están expandiendo más, que cada vez son más conocidas y que además se llevan premios como el Grace to Place a empresas donde la gente quiere trabajar. ¿Se adoptarán las empresas a estas flexibilidades? ¿Habrá distintas opciones para la generación Z? ¿Qué pasará con el mundo laboral como lo conocemos? Bueno, todo esto lo vamos a seguir comentando en Los Turelo. Te esperamos en una próxima edición, en nuestro canal de YouTube y por supuesto por la pantalla de Canal C. Chau, chau.